Cordial saludo para todos, mi nombre es Darcy Martínez y en este video para nuestra clase de Derecho Probatorio vamos a hablar sobre la presunción, el indicio, la clasificación de la presunción y las diferencias y similitudes entre presunción e indicio. Para iniciar voy a dar el concepto de la presunción. La presunción jurídica es un juicio lógico en el cual se considera como cierto o probable un hecho. La presunción se integra por tres elementos. El primer elemento es la afirmación base, el segundo elemento es la afirmación presumida y el tercer elemento es el enlace. La afirmación base se constituye como la piedra angular sobre la cual se erige la presunción. Por lo tanto, esta afirmación deberá estar acreditada fehacientemente, es decir, que deberá haber certeza del hecho, sin que haya lugar a duda de su veracidad. El segundo elemento es la afirmación presumida, que es el producto novedoso con significado probatorio establecido a partir del elemento base, es decir, de la afirmación base, una vez ésta haya sido verificada. Y el tercer elemento es el enlace, que fija la relación precisa entre las afirmaciones base y las afirmaciones presumidas. El Código General del Proceso, en su artículo 166, nos dice que las afirmaciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice. Un ejemplo sobre la presunción es cuando encontramos los hijos nacidos en el matrimonio. Se presume que la paternidad es del esposo o del cónyuge. Continuando con la exposición, nos vamos al tema de los indicios. Partiendo de su etimología, encontramos que indicion es una derivación de indicare, que significa hacer, mostrar, hacer saber algo, ¿sí? Y también se entiende por indicio que es cualquier hecho conocido, una circunstancia de hecho conocida, del cual se infiere por sí solo, conjuntamente con otros, la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido. Aquí, digamos, también podemos encontrar que en la estructura de los indicios la componen tres elementos, que son: el primero, un hecho conocido o un indicador; el segundo, un hecho desconocido, que es el que se pretende demostrar; y el tercero, una inferencia lógica, de la cual, y partiendo de un hecho conocido, se logra deducir el hecho que se pretende conocer, ¿sí? Entonces, aquí pues podemos observar que en estos tres elementos todo, digamos, es que se pretende, ¿sí?, por medio de ese indicio, lograr deducir el hecho que se cree que es pues verdadero o real, que nos lleva a la investigación de ello. Nosotros aquí encontramos, en relación también a los indicios, claramente en la doctrina como en la jurisprudencia, que ellos prepararon el camino para identificar claramente qué es el indicio, como un hecho que muestra otro, así como, por ejemplo, un documento representa otro. Encontramos, digamos, que este concepto, recogido de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 26 de mayo de 1971, donde se dice que en términos, el indicio no comporta una subjetividad del intérprete, ¿sí? O sea, que no es algo que lo crea por mi conocimiento o porque yo lo crea, sino que esto se deriva el indicio de una situación concreta. Entonces, este proceso, digamos, esta situación concreta, por un proceso lógico o de enfoque mental, nos indica que los pensamientos pues sí surgen de una realidad y vuelven a ella para entenderla y transformarla, ¿sí? Entonces, algo importante nos dice que los indicios son hechos de los cuales se infiere la producción de otros hechos, y que los hechos son pura objetividad, ¿sí? Es lo importante, que no son subjetivos sino objetivos, y que son de las existencias independientes de las ideaciones, ¿sí? Es algo muy independiente, y que estos exponen su faz a la mirada de todos y demuestran su presencia mientras pues está la objetividad. Vale, perfecto. Antes de continuar con la clasificación de las presunciones,
que se encuentran consagradas en dos grupos, presunciones jurídicas y presunciones de hombre, hemos traído a colación dos frases que nos pueden ayudar a sintetizar o a resumir de manera muy general el término de presunción. La primera de ellas es que tanto quiere decir como gran sospecha, o la segunda que conlleva a presumir o suponer una cosa cierta sin que esté probada o sin que nos conste. Ahora bien, ya en materia del derecho probatorio, el concepto de presunción nos conlleva lo siguiente, el cual es un juicio lógico por medio del cual se considera como cierto o un hecho. Esto también nos conlleva a entender que la presunción posee ciertas características. Una de ellas es la siguiente, que no es un medio de prueba. La segunda, que es un eximente de prueba. Y la tercera, que lo realiza el legislador. Entonces, como lo dije hace un momento, la clasificación está en presunciones jurídicas y presunciones de hombre. En las presunciones jurídicas hace referencia a que están consagradas o contenidas dentro del ordenamiento jurídico o de una disposición legal, y que pueden ser de dos clases, las presunciones legales o las presunciones de derecho. En las presunciones legales, la principal característica es que admite prueba en contrario, y lo hemos reflejado en dos casos o en dos ejemplos, y uno de ellos es que en el artículo 769 del Código Civil se presume la buena fe, o también en el artículo 762 del mismo código, donde está la presunción de posesión. Ahora bien, continuamos con la presunción de derecho, la cual no admite prueba en contrario. Y para finalizar con la clasificación tenemos las presunciones de hombres, las cuales se consideran como que no están consagradas en una norma jurídica, sino que son adoptadas de manera subjetiva por el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, mediante su experiencia, su trayectoria, su conocimiento o la cotidianidad de sus funciones, le puede servir como guía para valorar la prueba. Ahora bien, continúa entonces mi compañero Johnny con la clasificación de las presunciones judiciales. Muchísimas gracias. Presunciones judiciales, o también conocidas como las del hombre, son principios lógicos basados en las reglas de la experiencia, que permiten una correcta valoración de las pruebas por parte del criterio del juez. Se constituye en medio de prueba con la finalidad de averiguar la verdad. No influye en la carga de la prueba, pero sí en la valoración, puesto que al aplicar los principios de experiencia puede determinar si un hecho se encuentra o no probado. En este caso, para que la presunción judicial opere con base a hechos conocidos, es indispensable que se hayan probado plenamente. Aquí, el enlace entre el hecho base y el presumido lo establece el juez en forma probable o posible. Se podría decir que la presunción judicial no es más que un proceso lógico de raciocinio que permite pasar de un hecho conocido a otro desconocido. Generalmente el razonamiento es de tipo inductivo, por lo que antes que un medio probatorio consiste en una actividad intelectual del juez frente a un caso particular, valiéndose de reglas de experiencia, es decir, de conocimientos comunes. Para ello se practica un verdadero examen crítico de un hecho, cotejándolo con circunstancias, situaciones y efectos que en un orden normal ocurren. Podríamos traer para este contexto un ejemplo de un accidente de tránsito, que nos tocaría determinar cuál fue la culpa del conductor de un vehículo. Este se debe examinar, pues lo podríamos hacer examinando la velocidad al momento de la colisión, lo cual este es un hecho desconocido, pero debemos partir siempre de un hecho cierto. El hecho cierto vendrían siendo los daños ocasionados a los vehículos, por lo cual para inferir quién conducía con prudencia o con exceso de velocidad, pues deberíamos examinar la velocidad al momento de la colisión. De lo anterior podríamos decir entonces que consiste en las operaciones deductivas e inductivas que intelectualmente realiza el juez al momento de dictar sentencia sobre un hecho. Cordial saludo. Continuando con la exposición, nos corresponde hablar de la diferencia entre presunción e indicio. Se puede decir que la diferencia entre indicio y presunción es de tipo formal, es decir, en cuanto al sujeto que la realiza, puesto que en la presunción el legislador es quien actúa como sujeto activo de la inferencia lógica,
que le permite arribar al hecho indicado, mientras que en el indicio dicha tarea es adjudicada al juez. Ahora bien, teniendo en cuenta las clasificaciones de cada uno de los conceptos, puede encontrarse una diferencia superficial, en el sentido que las presunciones son legales y de derecho, mientras que el indicio puede ser necesario o grave. Sin embargo, esa clasificación en el fondo no hace más que simular una identidad propia de la presunción legal y de derecho. Por su parte, el indicio necesario, al igual que la presunción de derecho, suministran una certeza plena o absoluta, y desde luego los indicios graves, al igual que las presunciones legales, suministran una certeza que admite prueba en contrario. En definitiva, las anteriores consideraciones nos permiten concluir que fuera del sujeto no existe diferencia entre el indicio y la presunción. De igual manera, la doctrina ha precisado que las presunciones no constituyen medios de prueba, dado que, al ser establecidas por el legislador, implican realmente que determinados hechos estén exentos de demostración. Es claro entonces que las presunciones establecidas en la ley deben aplicarse siempre que aparezca demostrado el hecho antecedente en el cual se fundamenta. Teniendo en cuenta lo anterior, digamos que por el contrario, tratándose de indicios, la presunción será construida por el juez en cada caso concreto, según su libre criterio, siempre que existan los elementos necesarios para aplicar la respectiva regla de la experiencia, y no aplique en el proceso otra prueba que permita concluir que se trata de una situación especial que se aparta de la generalidad. A manera de paréntesis, se puede decir que la regla de la experiencia es una pauta de valoración que le otorga validez al indicio, es decir, lo juzga al igual que lo hace con otros medios de prueba. Cierta confusión que existe entre estos dos conceptos ha generado que se empleen de manera indiscriminada, pues el mismo Consejo de Estado en años anteriores, antes que distinguir los conceptos, los ha mezclado entre sí, dando a entender en principio que se trata de un mismo fenómeno jurídico, pero al mismo tiempo señala que el indicio es un elemento de prueba y la presunción no. En ese sentido, las inferencias lógicas realizadas por el Consejo de Estado, por ejemplo, para acreditar a un perjuicio moral, no serán presunciones, sino indicios. Finalmente, hay que decir que según el jurista Rosenberg Rivadeneira, la única diferencia entre indicio y presunción radica en el sujeto que la construye, razón por la cual se les debería dar la misma denominación. Esto debido a que tanto la presunción como el indicio parten de un mismo punto, un hecho conocido y probado en el proceso, el cual, mediante una operación mental fundada en la razón, la lógica y la experiencia, nos lleva a un hecho desconocido. Tanto en el indicio como en la presunción hay un hecho que se tiene por cierto, pues en ambos hay que desplegar una actividad probatoria para beneficiarse por el resultado de una inferencia lógica. Por tanto, si la estructura existencial de uno y de otro son iguales, ¿por qué no darles una misma denominación? A manera de conclusión, se puede afirmar que el indicio es un hecho. En cambio, la presunción es un razonamiento que cuando lo hace el legislador, la presunción es legal, y cuando lo hace el juez, es judicial. Por su parte, hablar de la estructura lógica del indicio es lo mismo que hablar de la estructura lógica de un testimonio, por ejemplo. Y también hay que indicar que la presunción no es un medio de prueba, y que en cambio sí lo es el indicio. Se puede afirmar que los hechos que sirven de sustento a una presunción sí se pueden demostrar con la prueba indiciaria, eso sí, con la condición que le produzca certeza al juez. Decir lo contrario es negarle al indicio la calidad de medio de prueba. Muchas gracias por su atención.